Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? La corona para la mejor feminista del año es para la más deconstruida, poliamorosa y lesbiana de todas las que participan en colectivas, círculos de estudio y actividades descolonizantes de lo femenino y de lo feminizado. De pronto, pareciera que en los feminismos hay jerarquías o hasta niveles de pureza, que no es igual la radical que pertenece al bloque negro, la mujer trans, la intelectual que trabaja en la academia o la indígena que ejerce un feminismo territorial. Entre nosotras no hay coronas, jerarquías o niveles. No por ser lesbiana soy más feminista. No por ser académica mi palabra vale más. No por ser de la periferia debo quedarme al margen de las decisiones. Todas celebramos la diversidad y la horizontalidad del movimiento político, social y cultural más poderoso de nuestros tiempos. En la cuenta de los días, el 8M de 2021 fue una jornada de lucha contra los abusos, las desigualdades y los feminicidios. La pandemia no logró acallar las voces de protesta ni las movilizaciones que se llevaron a cabo tanto de forma virtual como en las calles. En este Día Internacional de la Mujer, de nueva cuenta nos unimos intergeneracionalmente desde la interseccionalidad y a nivel global para expresar nuestro rechazo a toda forma de violencia contra nosotras. El tema de esta noche, celebrar la diferencia, tarea del feminismo, y damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Claro que sí, Ana Leticia, gracias por invitarme. Mi nombre es Margarita Millán. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estudié Sociología y Antropología Social. Doy clases sobre cultura, América Latina, diversidad, género, movimientos sociales. Y formo parte de una red que se llama Feminismos Descoloniales acá en México.
Muchísimas gracias por estar en Las Mujeres Contamos. Muy buenas noches. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Márgara Millán, ella profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, socióloga y antropóloga social, y el tema de este martes, celebrar la diferencia, tarea del feminismo. Márgara, tú has estudiado puntualmente la emergencia de los movimientos de mujeres en los años recientes y has señalado que estamos ante un potente movimiento intergeneracional de mujeres que proviene de contextos diversos. ¿Cuándo debemos ubicar su surgimiento y a partir de qué condiciones sociohistóricas? Yo creo que su surgimiento ya tiene un tiempo, lo que pasa es que ahora es mucho más visible, porque creo que también lo que es más reciente es la organización y la enunciación de mujeres diversas. Estoy hablando de mujeres sobre todo en el contexto indígena campesino, en el contexto de las jóvenes mujeres que se dicen o no se dicen feministas, pero que están haciendo toda una crítica al sistema y sobre todo están enfrentando la violencia. Yo creo que esta diversidad venía ya desde antes, si recordamos en el año 1975, cuando en México se hace la primera conferencia del Día de la Mujer. Ya hay ahí distintas derivas del feminismo, hay un feminismo más institucional, hay un feminismo más liberal, y está la voz de las mujeres indígenas también ahí diciendo que no se reconocen en esas voces, en esas demandas, y que por otro lado el feminismo no recoge sus demandas, que desde entonces creo siguen siendo las mismas, su defensa territorial, su defensa de la autonomía, en fin. Esto se ha ido construyendo en México y claro, también en un contexto más global. También tenemos que pensar que el feminismo mexicano y las mujeres que se organizan y que luchan, pues también han estado en contacto con otros posicionamientos como la crítica chicana al feminismo anglosajón, la crítica que se hace desde las afroamericanas, el mencionado feminismo negro, y más reciente también, pues la apertura que hemos tenido a las enunciaciones de mujeres en contextos, por ejemplo, del Islam y de otro tipo de religiones que también se organizan y que también, pues, ¿qué es lo que hacen? Hacen una revisión crítica del sistema en el cual viven, en el cual habitan y de cual también, quiero decir, somos creadoras y generadoras, es decir, tenemos la capacidad de modificar. Márgara, ¿por qué es importante subrayar el carácter intergeneracional, por un lado, de este movimiento
pero también el hecho de que las mujeres que toman parte del mismo provienen de contextos tan diversos como estos que has mencionado. Sí, es muy importante porque el feminismo, yo pienso que no es un cuerpo cerrado de ideas y de teorías, sino que es una práctica que establecemos las mujeres en diferentes condiciones, en diferentes situaciones, en distintas posicionalidades en las cuales estamos, frente a un sistema que no solo es patriarcal, es también capitalista, es racista, es etnocéntrico, es androcéntrico, ¿no? Todo esto tiene distintas manifestaciones y a distintas escalas, en la escala micro, en nuestra vida cotidiana, con nuestras relaciones familiares, pero también en la constitución del Estado-nación, de la manera en que el Estado también nos construye a las mujeres y nos diferencia, y por supuesto el capitalismo, que también nos posiciona en distintas clases sociales, en un encadenamiento distinto de opresiones y de relaciones de poder. Si consideramos que el feminismo es un proceso abierto en el cual las mujeres, con toda esta heterogeneidad que te digo, somos capaces de hablar entre nosotras mismas, de establecer vínculos, de establecer lazos, como decías, intergeneracionales, que implica pues también un reconocimiento histórico de las posiciones de las mujeres, de sus demandas, de sus deseos, de la manera en que se organizan para lograr estos objetivos, pero también articuladas y, digamos, atravesadas por las condiciones de clase, culturales, coloniales, ¿no? Porque estamos hablando de México y de América Latina. Entonces, vamos a entender que el feminismo, más que una posición cerrada, ¿sabes?, estar contra el patriarcado o estar en contra del machismo, es un proceso de transformación social. Es un proceso abierto, incierto, de transformación social. Y cuando digo transformación social me refiero a un movimiento que trata de trascender no solo al patriarcado, sino también al capital, también al colonialismo, y que es y que debe ser francamente antirracista. Eso que pensamos que constituye, digamos, el motor del feminismo, si pensamos que el feminismo somos las mujeres y las mujeres somos esta heterogeneidad de posicionalidades, pues entonces el feminismo es un proyecto en curso, es un proyecto que tiene muchos retos y es un proyecto de transformación societal. Así lo veo. En este sentido de ver al feminismo como un proceso abierto, como un movimiento de transformación social, tú misma has escrito que este movimiento de mujeres ha elaborado una agenda antisistémica, hablando de capitalismo, de colonialismo, de racismo, de patriarcado, de imperialismo y de extractivismo. ¿Cuáles son hoy estas demandas que están en esta agenda antisistémica de las mujeres? Las más sentidas, las que estamos expresando en las calles y también en los manifiestos que se hacen a través de la Internet, Márgara. Primero, yo creo que la noción antisistémico hay que caracterizarla mejor, porque puede haber varias posiciones antisistémicas. Podemos pensar que la derecha también tiene un posicionamiento de repente antisistémico en el sentido de querer ir cada vez más hacia sociedades cerradas, totalitarias, conservadoras. Entonces aquí hablamos de un pensamiento antisistémico en el sentido de superar al capitalismo y al patriarcado y de hacer una crítica a la colonialidad del modo de vida, ¿no? El capitalismo no se puede comprender si no establece una especie de colonización hacia nuestros deseos, nuestro sentido de vida, ¿no? El capitalismo hay que definirlo como ese sistema que hoy pone en el centro al valor que se valoriza, es decir, al capital, a la ganancia, sin importar que destruye, ya sean vidas humanas, ya sea el entorno natural, ya sean colectividades, comunidades. Vivimos en ese sistema y es un sistema muy potente porque te ofrece una idea de progreso, de bienestar que tenemos que romper, y lo hace a partir de individualizarnos a cada quien, más que individualizarnos, establecer una vida y un proyecto totalmente individualista, ¿no? Proyecto de vida individualista. Hemos perdido la noción de que
vivimos juntos y juntes, ¿no? De que somos colectividad. Trascender eso es una vertiente antisistémica, es ir en contra de estos fundamentos que nos colocan como sociedad, que nos colocan en extremos, en donde el 1% de la sociedad, retomando esta imagen que nos dejaron hace poco las tomas de Wall Street y todo ese movimiento tan interesante que hubo justo en el corazón, ¿verdad?, del capitalismo en Estados Unidos, en Nueva York. Este 1% que son las corporaciones, los ricos más ricos, una noción de acumulación de dinero que es verdaderamente obscena porque pues nadie podría utilizar ese dinero en su tiempo de vida, pero sobre todo esa intencionalidad de que vivir es vivir para ganar, trabajar para ganar, ¿no? Acumular. Y eso conlleva una colonialidad. No es posible trascender al modelo capitalista si no hacemos un profundo proceso descolonizador de nuestras relaciones sociales y del sentido de la vida y de los modos de vida. Entonces, en ese sentido, creo que hay una fuerte vertiente antisistémica en los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. ¿Y por qué? ¿Por qué mujeres tan diferentes como las jóvenes urbanas, las universitarias, las campesinas, las mujeres indígenas organizadas, las mujeres que se definen por su diversidad sexual o por su diversidad funcional? ¿Por qué todas ellas pueden dialogar? Me parece que las compañeras zapatistas, en un documento que yo creo que debería ser casi obligatorio leer, que es el documento de inauguración y después de clausura del primer encuentro nacional, internacional, deportivo, cultural y político de mujeres que luchan, que realizaron en el año 2018 allá en el Caracol de Morelia, allá en Chiapas. Ellas establecen muy bien este vínculo y este vínculo, fíjate, hacen una imagen muy bonita. Ellas dicen, las mujeres somos como un bosque, cada árbol es distinto, cada árbol tiene su particularidad y su singularidad, pero formamos un bosque. ¿Y qué es lo que nos une a las mujeres en tanto bosque? Pues la violencia que recibimos de ese sistema. Y es una violencia multidimensional, es una violencia que nos atraviesa todas de alguna u otra forma. Si el movimiento de mujeres dice, por ejemplo, ni una más, refiriéndose a ni una asesinada más, esta noción dialoga con las mujeres que, por ejemplo, defienden su territorio y dicen ni un desplazamiento más, ¿no? Aquí hay una noción interesante que se ha elaborado sobre el cuerpo territorio. Aquí hay un puente entre mujeres que piensan que su cuerpo es su propio territorio y se traduce esta autonomía territorial, por ejemplo, frente al Estado en la demanda por un aborto libre, seguro y gratuito. Y esta noción también se traduce a otra que dice la maternidad será deseada o no será, ¿sí? Esta noción, que puede ser considerada como una noción muy urbana, muy de una clase media, sin embargo dialoga con las mujeres que dicen mi cuerpo es mi territorio y mi territorio es más amplio que mi propio cuerpo, porque mi cuerpo territorio quiere decir la comunidad donde habito, quiere decir el sentido que tiene el río, el bosque, el entorno, y que es un sentido no mercantilizable. Si analizamos cómo las distintas violencias se articulan en respuestas contrarias, pues en resistencias, esas resistencias siempre nos van a ir señalando a las estructuras dominantes, al Estado patriarcal, al Estado capitalista y a una sociedad heteronormativa que nos separa, ¿no? Que nos ha puesto a cada una en un lugar muy específico y en un lugar donde también se ocurren una serie de contradicciones y de encadenamientos también de violencias. Cuando yo afirmo que el movimiento que estamos viviendo, ¿no? y sintiendo cuando salimos a las calles y vemos tanta violencia y tanta rabia,
tiene que ver también con otros sectores del país que también están enunciando su rabia. Por ejemplo, mira, no hace mucho vivimos una experiencia, pues yo creo que es extraordinaria, que es la organización del movimiento campesino indígena de este país a través del Congreso Nacional Indígena, que decide formar un consejo indígena de gobierno, o sea, una forma distinta de autogobernarnos para el país, y que ese consejo decide tener una vocera, ¿no? Y si nosotros analizamos la voz de la vocera, o sea, los discursos de Marichuy, que no son discursos, que son más bien conversaciones que ella tiene en todo este periplo que hace, y aquí voy a hacer un anuncio para que sí se vea esta película que se llama La Vocera, que es justamente una película, un documental que retrata pues el viaje de Marichuy y todo lo que ella dice en esos lugares a los que llega, ¿no? Y si analizamos esas enunciaciones, pues vamos a encontrar esta misma lógica de la que estoy hablando y la propuesta para salir de la violencia. Organicémonos, hagamos de nuestra rabia y de nuestro dolor organización. Y esto se completa con algo que ya es cada vez más audible y más reconocible dentro del movimiento también de mujeres y feministas, que es generemos alternativas, en primer lugar, en el cuarto propio, en la vida cotidiana, en la comunidad. Generemos alternativas de sanación, generemos alternativas de trascendencia de una sociedad que nos ha atravesado con la violencia. Digamos, aquí ya hay una construcción, si te das cuenta, de una perspectiva sí radicalmente antisistémica, ¿no? No le estamos pidiendo al Estado justicia, estamos pensando y actuando y haciendo otro tipo de justicia al interior de los movimientos sociales de mujeres. Estos movimientos sociales de mujeres que ya has caracterizado, ¿con qué respuestas se han encontrado de parte del statu quo, Márgara Millán? Yo creo que en México, pues no podemos separar, digamos, la respuesta del statu quo a los movimientos de mujeres y al feminismo de lo que hemos estado viviendo a partir del 2018, ¿no? Yo creo que en el 2018 efectivamente hay un cambio fundamental. Yo pienso que para empezar, por primera vez en México no hay fraude, o sea, ya veníamos de una historia, creo, desde el 1988, de elecciones fraudulentas. Hay una gran esperanza por parte de muchos sectores populares, campesinos, clase media, digamos, los intelectuales. Hay una gran esperanza de que las cosas van realmente a transformarse, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que esa transformación del actual gobierno es una transformación que no se quiso hacer con la gente, que no se quiso consensar de manera real, por ejemplo, con las comunidades indígenas, por ejemplo, con las mujeres. Es una transformación que ya se traía ahí, digamos, delineada, y que hoy estamos viviendo pues como una imposición. Y esto ha provocado una polarización donde efectivamente lo que se hace muy difícil es discutir, ¿no? Poner las ideas reales y firmes, los posicionamientos en discusión, ¿no? Hay una especie de sordera por parte del gobierno, por parte del Estado. No quiero decir que no la hubiera antes, yo creo que sí, que el Estado mexicano se ha caracterizado por una sordera desde hace mucho tiempo, pero la sordera hoy se articula de otra manera. Entonces, todo lo que se oponga a este diseño de transformación que ya está hecho, pues es ubicado en el lugar de la derecha y de los conservadores. El gobierno quiere ocupar todo el lugar de la transformación social y eso es imposible. Eso es imposible porque el gobierno es eso, gobierno nada más, no es sociedad. Y la sociedad es la que en realidad se mueve y es en la cual está realmente la transformación y el cambio profundo. Yo pienso que la reacción del Estado mexicano, del gobierno, de las instituciones frente a las demandas
de las mujeres que cada vez son más exacerbadas porque no hay modificaciones reales. Por ejemplo, pues esto se ha dicho tantas veces, ¿no? El feminicidio en México, pues no solamente somos el país donde más feminicidios ocurre, sino que el feminicidio va en aumento. Va en aumento también en un contexto donde los defensores de los derechos humanos y de las comunidades también son asesinados. Hay un principio de impunidad que no se ha podido romper. No digo que sea fácil, pero lo que sí digo es que no se ve esa intencionalidad, porque en cuanto se recibe el reclamo de la sociedad, en lugar de que el gobierno lo acoja, ¿sí? y lo reciba y digamos que sea algo que lo interpele, pues no, de inmediato se cierra, ¿no? Digamos, la metáfora que podemos poner es la de la valla que se puso hace poco defendiendo, digamos, protegiendo al Palacio Nacional y que fue convertida en un muro en donde se escribieron miles de nombres de mujeres asesinadas y la valla no alcanzó para ponerlas a todas. Esto es algo que hemos estado viviendo en nuestro país desde hace décadas y es muy lacerante. Y cada vez tenemos más documentación que nos dice cómo es que esto es posible, cómo es que la impunidad impera en nuestro país, atraviesa todas las instituciones. Pensemos simplemente en el caso de Maricela Escobedo, por ejemplo. Pero así hay miles, ¿no? Sí, yo pienso que el gobierno se ha quedado corto porque explica todo como si fuese un ataque, ¿no? Un ataque hacia su propio ejercicio en lugar de escuchar, en lugar de dialogar, en lugar de responder. Y esto ha dificultado digamos, cuando estábamos en un gobierno francamente enemigo, pues como que la discusión entre los posicionamientos críticos eran más fáciles. Hoy no, porque hoy hay una polarización tan contundente que si tú dices algo en contra del proceso que está llevando a cabo el gobierno, pues ya caes en el lado de los conservadores. Y por otro lado, tenemos a una derecha oportunista, carente de proyecto, que digamos que establece una crítica al gobierno desde sus intereses y que se monta en cualquier movimiento que critique al gobierno. Por lo menos se quiere montar. O sea, la manera, por ejemplo, en que Frena se montó recientemente sobre el movimiento de mujeres y sobre lo que pasó el 8 de marzo, pues es indignante, ¿no? Es como para decir, sí tenemos que hacer el movimiento de mujeres un deslinde muy claro con la agenda de la derecha y con el oportunismo de la derecha. Entonces, bueno, esa es la situación actual, es muy compleja, ¿no? Por eso hay que estar haciendo como posicionamientos muy claros. Se le critica al gobierno en qué. No es lo mismo criticarle porque canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco a criticarle porque no se toma en serio el asunto del feminicidio y no responde a la violencia contra las mujeres. No es lo mismo. Y una crítica no es abstracta, no se da en el aire. Una crítica es una crítica situada. Es por los intereses de las personas que reclaman esto. Pues eso yo creo que hace hoy el asunto muy complejo, ¿no? Muy complicado. Márgara, un gobierno, cualquier gobierno, o bien los partidos que están en la oposición y aspiran al poder, ¿qué potencialidad real tienen de ir contra lo que ha definido a los sistemas desde hace pues muchísimo tiempo? Quiero decir, ¿qué potencialidad tienen de ir contra el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el imperialismo mismo, cuando pareciera que estas son las bases de ese sistema? Pues tú misma lo dices, los partidos políticos no pueden trascender el sistema del cual viven, del cual sobreviven y del cual cobran, ¿no? Porque hay que decirlo así. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la forma de ejercer la representación política de las comunidades indígenas en nuestro país, pues nos damos cuenta de que ahí la política es una responsabilidad de todas y de todos. Que la política, para empezar, no es un trabajo, no es una especialización,
no hay profesionales en política, que el trabajo de representación es un servicio que se hace a la comunidad, es un trabajo rotativo y que hoy cada vez más en las comunidades indígenas es un servicio que se quiere paritario, es decir, hombres y mujeres. Esto ha sido mucho el impacto de la Revolución Zapatista y de cómo el zapatismo hoy tiene una manera de autogobernarse cada vez más paritaria y donde las mujeres tienen una voz creativa y decisiva cada vez más potente. Entonces, cuando analizamos eso y vemos nuestro esquema de representación política, pues nos damos cuenta de los abismos. La política en la modernidad y en la modernidad mexicana y en el tiempo presente, pues es un escenario de recambio para gestionar mejor las necesidades del capital y las necesidades, digámoslo así, de la contención de las poblaciones, ¿sí? El Estado, no hay que olvidarlo nunca, el Estado surge y es un elemento de la modernidad capitalista y colonial. Si nosotros estudiamos el ejercicio, digamos, del Estado-Nación en México, pues vamos a encontrar que es un ejercicio constantemente colonizante. La colonia no se quedó en el pasado. La colonia se reproduce, se reactualiza en cada acto del gobierno, donde el gobierno vuelve a posicionar a las comunidades indígenas como objetos y no sujetos de acción política. Y esto está en todas las políticas públicas, digamos, todos los programas de solidaridad, de oportunidades y como hoy se les nombren, incluso el Sembrando Vida, son programas que lo que hacen es desconocer la capacidad política y autónoma de las comunidades e imponer un modelo que finalmente desintegra esa vida comunitaria. ¿Qué pasa? Que el Estado está ahí para gestionar a las poblaciones y no para empoderarlas. El Estado no permite que la sociedad civil, lo voy a hablar en esos términos, que el sujeto social, diríamos de otra manera, o que la población se organice y pueda ser autodeterminativa. La autodeterminación, que es algo que está garantizado en nuestra Constitución, es adversa a la política de los gobiernos. Yo pienso que ahí hay una limitación muy profunda y absoluta en ese horizonte político partidario, electoral y electorero, que además se ha vuelto un negocio, ¿no? No podemos dejar de decirlo. Y esto no cambia porque otro partido llegue al poder. A menos que ese gobierno realmente se hubiese dispuesto a hacer un proceso de autoconstitución, un proceso autoconstituyente, pues fuerte, ¿no? De transformación de todas estas normativas. Y eso no lo estamos viendo ni creo que esté en el futuro ni en la agenda de la transformación que hoy vivimos en nuestro país. Creo que la transformación que hoy vivimos en nuestro país tiene un lado que hay que reconocerle en relación a la detección de la corrupción, en relación a pensar que los pobres van primero, pero que la manera de implementar eso, incluso esta idea de que los pobres van primero, la manera de implementarlo es nuevamente una reedición colonialista en su relación con eso que denomina pobres. Esos pobres son sujetos políticos y muchas veces son sujetos organizados, son organizaciones, son colectividades, son comunidades. O, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues somos también comunidades activas y organizadas. Y para eso no hay escucha. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Márgara Millán, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, socióloga y antropóloga social. El tema de este martes, celebrar la diferencia, tarea del feminismo.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Adelante, Eliud, te escuchamos. ¿Qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias que nos acompañan en Las Mujeres Contamos. En este programa dedicado a celebrar la diversidad del movimiento feminista, invito a preguntarnos a quién representan las morras del Bloque Negro, este grupo radical de jóvenes mujeres dispuestas a romperlo y quemarlo todo cuando una más nos falta. Ellas son parte de una generación que no necesita teorizar más, sino que para conseguir cambios acciona en una sociedad que llora más a sus monumentos que a las 11 mujeres que son asesinadas a diario. En el contexto de la marcha del 8 de marzo de 2021, las mujeres contamos con testimonios de estas morras que destruyen los símbolos de una sociedad desigual, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de arropar en el centro a las víctimas de este sistema machista, patriarcal y misógino, incapaz de hacer justicia, como se constata en la pieza que vamos a escuchar. A este punto, nos tenemos solo a nosotras, y lo hemos demostrado. El mayor significado es que ya no nos tenemos que callar, ¿no? Muchas veces nos volvemos empáticas con el abusador, creyendo que son nuestros amigos, familia, siempre pensando que pueden hacer y deshacer solo porque abusan de niñas, porque son pequeñas, porque no tienen mayor voz ante las demás personas, ¿no? Somos Marcela Alemán y Roberto Cuello, padres de Elía. Le exigimos a FGR, Saido y FEBIMTRA que dejen de menoscabar los derechos humanos de una niña y enseñarla plenamente identifica a sus violadores. Estamos aquí para exigir justicia por Lía y por todos los niños víctimas de violencia sexual. Mi hija fue violada. Esto sucedió en el Instituto Luis Gonzaga Urbina de Río Verde, San Luis Potosí. Después venimos para acá y tomamos NDH. 4 años desgastantes y seguimos en la búsqueda de justicia.
una voz sobre todo por todas nuestras hermanas que no han tenido justicia. Todas nos apoyamos a todas estamos como por un bien común. Por ahora, muchas morras feministas se están levantando y están levantando la voz. Mucha de mi familia me dice, es que nada más hacen desmadre, así dicen. Y les dije, no, gracias a ese desmadre, entre comillas, hemos obtenido muchísimas cosas. Por ejemplo, la ley Olimpia, de Ingrid. O sea, no solo hablamos de acosos o violaciones, sino todo ese grupito de packs. Yo les hago el llamado a todas las mujeres en general, a las que se nombran feministas, a las que aún no se nombran feministas, a las que están en desacuerdo, a todas aquellas que dicen que no las representamos. Yo solamente les digo que todas sin excepción lamentablemente hemos sufrido algún tipo de violencia por parte del machismo. Y aunque todas aquellas mujeres que digan no me representan, ustedes son unas vándalas, no importa. Nuestro feminismo las abarca a todas. Si ustedes faltan el día de mañana, vamos a estar ahí. Nosotras vamos a romper, vamos a quemar, no nos importa, voy a accionar. Yo lo hago por todas las mujeres que sé sus nombres, las que no sé, las que quizás nunca vi, por todas esas violencias que no se han nombrado, por las abuelas de todas, por las mujeres indígenas, a las que represento y a las que no también. Muchas gracias a Eliud Hernández, a nuestras audiencias. Les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con Márgara Millán, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, socióloga y antropóloga social. El tema de este martes, celebrar la diferencia, tarea del feminismo. Márgara, como escuchábamos, nuestra compañera Eliud Hernández estuvo en la cobertura de la jornada de este 8M y recogió los testimonios de algunas de las compañeras que representan a la parte más radical del movimiento, quienes expresaron, por un lado, que todas hemos sido violentadas por el mismo sistema y eso es lo que nos une. Dicen, en este punto nos tenemos solo a nosotras y afirman, ya no debemos callar ante los abusos que hemos sufrido o que estamos sufriendo. Hay una joven al final que abiertamente comenta, todas aquellas mujeres que dicen no me representan, ustedes son unas vándalas, nuestro feminismo, afirma ella, las abarca a todas. Si ustedes faltan el día de mañana, vamos a estar ahí, vamos a quemar, vamos a romper. Yo lo hago por todas las violencias que nos han nombrado. Y voy a esto, Márgara. ¿Cuál es el impacto de esta parte más radical del movimiento feminista al interior del propio movimiento feminista, por un lado? ¿Y qué te parece que está pasando hacia afuera, a nivel de la opinión pública, de aquellas personas que incluso lo dicen así, estas mujeres no nos representan y además descalifican su actuar? Yo creo que esto en México lo hemos venido viendo cada vez más claramente, ¿no? La noción de tomar las calles es una noción de protesta. ¿A qué salimos? Salimos a romper el silencio, y romper el silencio también implica romper cosas, también implica romper cristales, también implica dejar la huella en los monumentos. Cada consigna, si nosotros nos ponemos a analizarla, es una consigna con mucho sentido. No hay consignas vanas en las últimas marchas. Yo he leído unas consignas así en donde está la síntesis de la crítica social. Por ejemplo, yo estuve en Cuernavaca, donde también hubo una marcha importante y varias de las jovencitas decían, yo protesto porque la primera vez que me pasó a mí sentí culpa. ¿Eso qué nos refleja? Pues nos refleja que vivimos en una sociedad donde no solo somos víctimas, sino que somos vueltas a victimizar. Esto lo hemos visto tantas veces. Cómo se retrata en la prensa un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Diciendo, este pobre señor cayó en sus pasiones más bajas y resulta que mató a su mujer, pero matar a la mujer es absolutamente secundario al drama de quien la mata.
Y un poco eso nos reflejan todos los medios sociales, todos los medios de comunicación también, toda la manera de retratar esta violencia contra las mujeres. Y resulta que hoy pues estamos viendo una generación que es muy fuerte en el sentido de decir ya basta. Romper el silencio es no callarse nunca más. Es salir cada 8 de marzo, destrozar todo lo que esté en nuestro camino y volver a decir que nos siguen matando. Y digamos, ¿qué retrata la prensa? Los medios de comunicación. Pues miren cómo estas mujeres jóvenes, seguramente infiltradas, están golpeando y están destruyendo. Ese discurso es un discurso que quiere volver a poner en su lugar a estas mujeres que salimos a las calles. Es un discurso que quiere deslegitimar el movimiento, que no relata nada más que eso. O sea, no relata las semanas de organización para salir en una marcha de este tipo. La organización que hay detrás, la organización incluso en seguridad que hay detrás, las discusiones, ¿sí? Donde por supuesto hay diferencias. Pero esas diferencias yo pienso que en el movimiento actual se resuelven justo con esa consigna de fuimos todas. Lo que tú me dices de estos testimonios pues son muy fuertes, ¿no? O sea, una persona que te dice, pues no estarás de acuerdo con las formas en las que yo voy y grito y destruyo, pero si a ti te matan, yo voy a hacer lo mismo por ti, porque nadie más lo va a hacer, porque hay un vacío institucional, porque hay un desconocimiento de esta guerra que hay contra las mujeres en nuestro país. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es real, porque es cierto, porque es certero. Yo creo que el movimiento feminista, pues sí, obviamente habrá mujeres que digan, no, bueno, pero salgamos todas tranquilas y no destrocemos nada porque así el patriarcado nos va a ver mejor. Pero pues hay muchas otras que dicen justamente yo no voy a estar en ese lugar porque ya no estoy en ese lugar. Y eso está desatando un proceso muy importante. Y si bien es cierto que son mayoritariamente las jóvenes, muchas mujeres mayores están acuerpándolas, están de acuerdo, están con ellas. Yo no sé si tú lograste ver una foto justamente de este 8 de marzo donde hay, por un lado hay una chica joven, fuerte, embozada, con un martillo, pegándole a las vallas, pero también ves a una mujer anciana, humilde, con un aerosol, pintando una consigna. Y eso es lo que está pasando en México y yo quisiera pensar es lo que está pasando en el mundo. Hay un entrelazamiento generacional donde el sentido de la frase de somos las nietas de aquellas brujas que nos pudieron quemar está tomando fuerza y está tomando forma en un discurso que no es ni político, ni académico, ni teórico, no. Es un discurso y una teoría vivencial. Es un movimiento en práctica, es una teoría en práctica también. Es un ya basta que su radicalidad consiste en que no se va a callar. Márgara, ¿cuál es el potencial de cambio que te parece hay en estas otras narrativas, en los discursos, en los manifiestos, en las acciones, sobre todo de la parte más radical de los movimientos de mujeres, sobre todo pensando en lo que nos decías en la primera parte de la entrevista, que el Estado está para gestionar a las comunidades, no para empoderarlas? ¿Qué posibilidades de cambio profundo tenemos en el marco de los Estados-nación tal y como los conocemos? Esa pregunta es importantísima porque yo creo que no hay posibilidad de cambios dentro del marco del Estado-nación. Creo que es algo que hay que poner en el centro, que hay que decir. Creo que es algo de las cosas que cuestan más trabajo decir. Parecería que hay un culto que también es transversal, que nos atraviesa a todas, feministas o no, en relación a que al Estado no se le puede tocar. Hay que transformarlo, pero no hay que superarlo. Y yo creo que el Estado pues está de paso. El Estado ha sido una forma, sí, en donde se ha construido un orden mundial capitalista, moderno, colonial. Y si las bases de ese sistema están transformándose, tendremos que encontrar otra forma de organizarnos y de autorrepresentarnos. Creo que dentro del Estado-nación
las posibilidades de cambio son tan pequeñas que hasta da lástima. Procesos tan importantes, yo no sé si tú recuerdas en el 2015 en Grecia, un proceso increíble donde un partido de izquierda, así radical, llega al poder, apoyado por la mayoría de la población, trata de separarse del neoliberalismo y de lo que se llama esta cuestión del recorte, ¿no? Presupuestal, esto que domina aún hoy aquí en México, a todos los estados, esta idea de la austeridad, que en realidad es menos recursos para los trabajos esenciales, que hoy con la pandemia han sido súper reconocidos, pero solo en la palabra, porque en realidad no hay inversión para salud, ni para educación, ni para cultura, ni para deporte, y esos son los trabajos esenciales. Bueno, en Grecia en el 2015 hay una transformación así. ¿Y qué sucede? Pues no hubo un golpe militar, pero sí hubo un golpe financiero. Ahí se explica el truncamiento de esta experiencia como el golpe de los bancos, ¿no? Simplemente se les quitó el dinero a los griegos y, bueno, la capacidad de movilización, de transformación del Estado-Nación es cada vez menor. ¿Por qué? Pues porque está atado a ese sistema, está dentro de él y los cambios son muy menores. La transformación real tiene que ser transfronteriza, tiene que ser transnacional y tiene que ser de abajo hacia arriba, que va a ir dando otras formas de organización, creo yo. Y hoy se está pensando aquí en México y lo están pensando las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas. Por ejemplo, sigo mucho lo que produce Yasnaya Aguilar en el sentido de, bueno, ¿por qué es tan difícil imaginarnos una nación sin Estado? ¿Y por qué es tan difícil imaginarnos una confederación plurinacional cuando vivimos en un país plurinacional? Cuando vivimos en un país donde se hablan 60 y tantas lenguas y que están renaciendo. Y el renacimiento de una lengua no es solo de una lengua, es de su cultura, es de su comunidad, es de su potencia política. Y eso es lo que hoy vivimos en México. Yo pienso que por un lado, por supuesto, estamos las mujeres y todo el deseo de romper las cosas, que creo que es un deseo potente, porque pues para que surjan cosas nuevas hay que romper cosas. Pero también están las comunidades indígenas y lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es prefigurando una forma de organización distinta. Y ahí es donde tenemos que estar bien atentas las mujeres feministas que queremos ser antisistémicas desde el lugar del anticapitalismo, la superación del patriarcado y, por supuesto, la erradicación del racismo. Tenemos que también hablar entre nosotras sobre nuestros propios racismos y nuestras propias maneras de suplantar la voz de las otras, ¿no? Hay que escucharnos, hay que poder. Yo lo decía de la siguiente manera, tenemos que hablar muchas lenguas, tenemos que saber escuchar cada una de las lenguas. Una lengua es una manera distinta de percibir y de crear el mundo. No solamente es otra forma de decir las cosas que están ahí, no. Es una manera de crear esas cosas que están allá afuera. Entonces tenemos la fortuna de vivir en un país donde todo eso está vivo. No es historia del pasado. Todo eso está vivo y activo y reavivándose cada vez más. Entonces sí, el futuro de la emancipación tiene que ser, creo yo, superando la forma del Estado-Nación como la hemos conocido hasta ahora. Márgara Millán, estamos en el cierre prácticamente de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que tú quisieras plantear antes de despedirnos? Sí, yo confío, pues esto que tú decías, ¿no? Celebremos la diversidad. Tiene sentido si la celebramos escuchándonos las unas a las otras. Es decir, no se trata solamente de un posicionamiento incluyente. Somos diversas y aquí estamos todas. No. Se trata de un posicionamiento transformativo de nosotras mismas. Cuando nosotras nos escuchamos en nuestras diferencias, cambiamos, nos transformamos y generamos algo distinto. En ese sentido, yo creo que hay que celebrar, sí, nuestra diversidad. Una diversidad transformativa, una diversidad que quiere parar la violencia
digamos, de la fábrica que hoy nos tritura a todas y a todos y nos hace solamente trabajar para sobrevivir. Hay que cambiar la vida. Márgara, ¿cuáles son tus datos de contacto? ¿Cómo pueden nuestras audiencias seguir un diálogo contigo si así lo desean? Pues estoy en Twitter como Márgara Millán y también estoy en mi Facebook como Márgara Millán. Y bueno, en mi facultad también estoy ahí. Tengo un correo, margara.millán@políticas.unam.mx. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Márgara Millán, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, socióloga y antropóloga social, su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos: Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres